es un camino democrático. Hemos apostado por él y creemos que este camino democrático no tiene retorno. Quien fuera vice de Lugo, Federico Franco, es el supuesto nuevo presidente de Paraguay. El fallido que tuvo el viernes, el día de su asunción, fue revelador de sus intenciones. La República del Paraguay vive momentos difíciles. Y en estos momentos y en estas circunstancias, Dios y el destino quiso, Dios y el destino quiso que asuma la presidencia de la República. Hoy Franco, en declaraciones radiales, cometió un sincericidio. Usted es uno de los principales referentes del Partido Liberal en Paraguay, y el Partido Liberal acompañó con su voto la destitución del presidente. ¿Se arrepiente Franco de que un partido como el Liberal haya tejido una alianza con la centro-izquierda? Digo, esto de que las alianzas que no se hacen por el amor sino por el espanto no funcionan en Latinoamérica ni en ninguna parte del mundo. Nosotros hicimos el programa porque queríamos la alternancia en el país. Desde ese punto de vista, el objetivo está conseguido, se produjo la alternancia. Nosotros hicimos el programa porque queríamos la alternancia en el país. Desde ese punto de vista, el objetivo está conseguido, se produjo la alternancia. Diario Página 12 del sábado. Rápido. Una de las primeras medidas de Federico Franco luego de conseguir la destitución de Fernando Lugo fue la de actualizar su biografía en Twitter. Presidente de la República de Paraguay. Decía allí solo un par de horas después de haber jurado en ese cargo. El cambio en su perfil fue tan rápido como el juicio político que golpeó la democracia paraguaya. Pero en realidad sus intenciones golpistas quedaron al descubierto con estas declaraciones en el año 2009. Diario Página 12 del 17 de diciembre de 2009. Los rumores de golpe acosan a Lugo. Federico Franco lo dejó en claro esta semana. Estoy listo para asumir, aseguró el número 2 paraguayo. La UNASUR no reconoce a las nuevas autoridades y sus principales referentes condenaron lo ocurrido. Realmente es una cosa inaceptable para una región que había superado definitivamente este tipo de situaciones antidemocráticas y contra las instituciones. Esto va más allá del Lugo, presidente, esto va más allá de las figuras de los presidentes. Esto son directamente un ataque definitivo a las instituciones que realmente le hacen muy mal y que reeditan situaciones que creíamos absolutamente superadas en América del Sur, en la región en general. El gobierno ecuatoriano no reconocerá al nuevo gobierno paraguayo. El Estado venezolano no reconoce a ese írrito ilegal e ilegítimo gobierno que se instaló en Asunción. Un dolor por el pueblo paraguayo, que tanto ha sufrido. Es constitucional lo que sucedió, pero es ilegítimo. La impresión que da es que hubo algo montado para promover una destitución sumaria. Propuesta de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tras destitución del exmandatario paraguayo Fernando Lugo. La jefa de Estado sugirió la expulsión de Asunción del Mercado Común del Sur, Mercosur, y de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. No se deben utilizar esos procedimientos legales para abusar, en cierta forma, del poder. Son muchos los mandatarios que o no lo reconocen como presidente constitucional o que al menos no han visto con buenos ojos. ¿Ha tenido comunicación ya con alguien? ¿Algún otro mandatario le ha expresado su apoyo? No, hasta este momento no. Hasta este momento no. Sin embargo, Franco no está solo, ya que quien apoyó el golpe contra Lugo amparándose en la Constitución paraguaya fue José Eliayev. Lo que sucedió en Paraguay no es un golpe de Estado. Si la sociedad paraguaya considera que se ha actuado conforme a la ley y así ha sido, no es un golpe de Estado, el curso de los acontecimientos debe seguir. ¿Por qué se habla de golpe de Estado? En rigor de verdad, a Lugo lo depuso el Congreso. No salieron unidades militares a la calle. El golpe de Estado, como lo hemos conocido, es una ocupación ilegal del poder implementada normalmente por fuerzas militares con apoyo civil. Acá no ha habido fuerzas militares. La pretensión de las naciones de UNASUR de querer darle lecciones de legitimidad democrática a los paraguayos son absolutamente insustentables. Me niego a convalidarlas.
el gobierno de la Argentina, como el gobierno de Brasil, como el gobierno de Venezuela, como el de Ecuador, no tienen ninguna legitimidad ni ninguna coherencia para pedirle cuentas de democracia a la nación paraguaya. No seamos injustos. Eliayev no es el único que está del lado del presidente no reconocido por la UNASUR. En el próximo informe veremos un poco de la relación de Franco con el hijo de Franco. Página 12 del viernes 6 de mayo de 2011. El jefe de gobierno porteño declaró huésped de honor al vice de Lugo que aspira a derrocarlo. Macri homenajeó al Cobos paraguayo. Sin el consentimiento de la legislatura, Mauricio Macri se hizo tiempo para distinguir a Federico Franco Gómez. El vicepresidente de Paraguay rechaza todas las políticas del presidente y representa a la derecha latinoamericana. El vicepresidente Franco Gómez recibió la camiseta de Boca y Macri la de la selección paraguaya. A ver, Rica, que se viene dedicando a estas cosas, de qué pasa en el resto del mundo, en este caso Paraguay. Sobre los argumentos de Pepe de ayer, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo lo rebatirías? Porque es verdad que el Congreso se reúne, dispone a una cosa. A ver, hay varios elementos. Sin entrar en los detalles de lo específico de lo paraguayo. Los golpes de Estado no son iguales en todos lados, eso en primer lugar. En segundo lugar, es verdad que nosotros estuvimos acostumbrados a esta figura de golpe de Estado donde los militares entraban a la casa del gobierno, desalojaban al presidente, lo destituían o lo echaban del país, como en el caso incluso de Manuel Zelaya en Honduras, o el golpe de Estado en el 2002 en contra de Hugo Chávez. Y donde los militares tomaban el poder. La década del 60 y del 70 está repleta de ejemplos en América Latina. Yo creo que nosotros estamos viendo algo diferente, y el caso hondureño en ese sentido es interesante para analizar. Y que por lo tanto no nos tenemos que tomar solamente de la letra estricta de qué es un golpe de Estado. Habría que acá hay politólogos, además podrían ayudarnos al respecto, de qué es un golpe de Estado solamente lo que pasó en la década del 60 y del 70. ¿Por qué digo que el caso hondureño es muy interesante? El caso hondureño, Ecuador, Bolivia o ahora en Paraguay. Porque se mantiene una legalidad, se apela a esa legalidad para decir que quien está violando la Constitución es el presidente. El argumento para destituir a Manuel Zelaya, sin entrar a los detalles, en Honduras fue que él estaba violando la Constitución. Uno de los argumentos para explicar el golpe de Estado, no el golpe de Estado, lo que nos dice la destitución de Lugo en Paraguay es que él está violando la Constitución. Son argumentos similares. Por lo tanto, yo el jueves a la noche en el noticiero de Canal 7, cuando tenía que explicar lo que estaba pasando, había leído este libro acusatorio, o sea, lo que presentó la Honorable Cámara de Diputados paraguaya respecto a lo que estaba pasando ahí. Yo leí eso y dije, esto es un golpe de Estado parlamentario. Es muy claro. Es más, me tomé el trabajo de comparar lo que se dijo en este caso formalmente, porque hay que leer lo que dicen formalmente, en Paraguay y lo que se dijo formalmente en Honduras. Y es increíble la similitud que hay. En Paraguay, otra vez sin entrar en detalles, se dice, asumió la República la conducción, gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos, atentando de ese modo permanentemente contra la Carta Magna, las instituciones republicanas y el Estado de Derecho. ¿Qué se dijo formalmente cuando se destituyó a Manuel Zelaya? Ha generado un clima de incertidumbre, confrontación, división de la sociedad hondureña, y después se marca la conducta de los funcionarios, poniendo en precario el Estado de Derecho, la gobernabilidad y el Estado democrático. Es muy similar lo que se dice. Se invierte el rol, se dice, él está violando la Constitución. Y es el motivo por el cual nosotros lo desalojamos. Esto fue un juicio ideológico, más allá de que se dice que Lugo representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo. No es que se lo acusa de, por ejemplo, la matanza de campesinos. Y se dice, él es responsable de la matanza de campesinos y punto. En el documento, en el escrito que se presenta a la Cámara de Senadores, se dicen muchas cosas que vienen desde el 2009. Por eso esto estaba preparado. Una cosa es lo legal, lo formal. Vos podés decir, ¿fue según la legalidad, según la Constitución paraguaya? Sí. Yo no soy un abogado, un jurista como para poder determinar si se tiene que defender en 2 horas, en 6, en 8 o en 4 meses. Ahora, todo lo que rodea
la situación política, Franco planteando ya en 2009 que estaba dispuesto a asumir todo lo que se dice que es el gobierno más nefasto. Hay que leer el documento que presentaron. Muy interesante el documento que presentaron. Lo mismo con el documento que presentaron en su momento respecto de Manuel Zelaya. Y es muy claro, esto es un golpe de Estado parlamentario. A mí no me cabe la menor duda al respecto. Es impresionante escuchar a los Santos decir, bueno, esto es un procedimiento legal, pero que implica un abuso de poder. Claro, ahí hay una cierta ambigüedad al respecto. Porque, viniendo de Santos, digamos. A ver, ¿qué es lo legal? Lo legal, sabemos que los abogados siempre dicen la mitad de la biblioteca dice una cosa, la mitad de la biblioteca dice otra cosa, o sea, todo se puede interpretar de diferentes maneras. Además, la alegría que había ahí cuando se vota. Están destituyendo al presidente de la nación. Es un momento triste para la institucionalidad paraguaya. Claro. Sea del signo político que fuere. No es algo para celebrar. Y lo celebran. Bueno, esto te da el marco político, el contexto que hay alrededor de lo que sucede. Después, si discutimos la definición exacta de golpe de Estado, si el golpe de Estado es el del 76, recuerdo que había toda una discusión si el golpe de Estado en la Argentina había sido fascista. Y había quienes decían, no, no es un golpe de Estado fascista. ¿Por qué? Porque el fascismo es otra cosa. Es verdad, uno puede decir, ¿eran fascistas los militares argentinos? Y desde el punto de vista teórico probablemente no. Ahora, ¿era correcto decir que era una dictadura fascista? Y políticamente sí. O sea, hay un espíritu, no te puedes seguir a la letra estricta. A mí me parece que es muy claro que acá hay un golpe de Estado parlamentario. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto... Sí, a Pedro, se me chispotearon los nombres. Con respecto al rol que puede jugar la UNASUR y la actitud tan, digamos, unida en el desconocimiento a la destitución de Lugo en Paraguay. Digamos. A mí no me queda claro, porque a diferencia de Honduras, Manuel Zelaya cuando lo destituyen, y Franco, el presidente de Paraguay, dice, nosotros no lo sacamos en pijama, como si el único método fuera sacarlo en pijama. En su momento Zelaya dice, yo continúo siendo el presidente, yo soy el presidente legítimo. Lugo convalida lo sucedido. La explicación es no quería un baño de sangre, todas las explicaciones que se puedan dar. Pero hoy a la noche cambió el discurso. Hoy a la noche dijo, voy a ir a la reunión de Mendoza-Mercosur como presidente de Paraguay. Entonces ya, no sé si dijo como presidente de Paraguay, pero no quiero ser inexacto con lo que dijo, pero dijo voy a ir a la reunión de Mercosur. Si a él lo reciben como presidente legítimo del Paraguay, creo que ahí la situación cambia. Creo que el viernes había... Por eso Rafael Correa, el presidente de Ecuador, dice, independientemente de lo que diga Fernando Lugo, lo dice también la presidenta Cristina Fernández, independientemente de lo que diga Lugo, nosotros pensamos esto y aquello. Ahora, si Lugo viene como presidente de Paraguay, porque considera que él es legítimo, y además él dijo, todo esto que se está haciendo es inconstitucional. Por eso creo que todos nos asombramos que Lugo decidiera aceptar el veredicto. Yo no digo ir a la casa presidencial y resistir ahí, porque tal vez se podía venir un baño de sangre, hace una semana habían muerto 20 personas, hay que tener mucha responsabilidad política para decir, bueno, que pase lo que pase y tal vez muera mucha gente. Pero tal vez podía haber ido a su casa y decir en ese momento, yo continúo siendo el presidente. Pero estamos analizando hechos que van cambiando minuto a minuto, me parece. ¿Eso? No, creo que el punto central es la legitimidad, ¿no?, del proceso en el cual se golpea o se derroca a Lugo. Porque uno puede... Y sería interesante ver qué decía José Liachev en el 2001-2002 con lo que ocurrió, por ejemplo, con el presidente de la Rúa, si consideraba que eso había sido un golpe o no. Había gente, disculpame, que señalaba que eso había sido un golpe de Estado. Por eso justamente lo digo, porque sospecho que Liachev debe haber estado entre aquellos que decían que eso había sido un golpe perpetrado por el peronismo, digo, entre otras, porque calculo que está dentro de su argumentación. Pero creo que la diferencia fundamental es en la cuestión de la legitimidad y de qué manera se interrumpe la institucionalidad en un país determinado. Yo creo que hay que hacer una diferencia incluso que atraviese lo ideológico. Santos y Piñera no son exactamente lo mismo que Franco, por ejemplo. Estamos hablando de dos cosas distintas, son dos gobiernos que uno puede decir de signo diferente a la mayoría de los países del Mercosur, pero que fueron elegidos por el pueblo y que no han quebrado la institucionalidad. Lo que ocurre con Franco es otra cosa, no es una cuestión ideológica, es una cuestión meramente estructural, que es una minoría ha hecho un golpe palaciego o un golpe parlamentario que si es
de Estado en términos militares o no conlleva una gran importancia más que para los teóricos, pero lo cierto es que quiebra la institucionalidad de un gobierno legítimo y que podía legitimarse una vez más a través de las urnas en cualquier momento. Y esto me parece que es también lo que ocurre. Son acuerdos entre fuerzas políticas del Parlamento contra un presidente de la